Pues, ante todo, gracias a Escura por plantear este encuentro, y también yo creo que es interesante la organización del congreso que hoy nos reúne, porque plantea la cuestión de la libertad de expresión, que es una de estas cosas que en general todo el mundo asume que sabe lo que es, y luego en realidad, si pudiéramos realmente preguntar en la sociedad, nos llevaríamos una gran sorpresa, ¿no? Y creo que también desde las organizaciones sociales asumimos que sabemos lo que es la libertad de expresión. Creo que la verdad es que tenemos también dificultades en nuestra práctica cotidiana para realmente favorecer absolutamente una libertad de expresión real. Y bueno, una de las cuestiones que quería hoy plantear era intentar generar un engranaje, un vínculo entre las cuestiones que plantea esta mesa, como la educación en derechos humanos, la que plantea el Congreso, la libertad de expresión, y en particular me voy a centrar de un modo muy reflexivo, porque los 10 minutos que tenemos no van a dar para mucho más. Lo que pretendo es un poco generar ideas para una posible reflexión más futura, o más para dejar ahí ideas en el candelero. Quería hablar especialmente del tema de la libertad artística, porque cuando hablamos de libertad de expresión enseguida pensamos en periodistas, en situaciones de guerra, en censura incluso política, y muy pocas veces en nuestro entorno, y tampoco en otros, nos acordamos de que la libertad artística es otra de las que forma parte también de la libertad de expresión. La libertad artística, por ejemplo, siguiendo pues, diferentes publicaciones de UNESCO, podría ser la libertad de imaginar, crear y distribuir expresiones culturales diversas sin censura gubernamental, interferencia política o presiones de actores no estatales, ¿no? Es interesante esta de las presiones de actores no estatales. Incluye el derecho de todos los ciudadanos a acceder a esas obras y es fundamental para el bienestar de las sociedades. Y la libertad artística, a pesar de que muchas veces la cultura siempre se ve como ese elemento naif, superficial, anexo, no básico, en realidad también se enmarca en los derechos culturales y por tanto en lo protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, e incluye cuestiones como que pueda realmente crear artísticamente sin el miedo a la censura ni la intimidación, que el trabajo que realizas, ese trabajo artístico, sea apoyado, distribuido, que sea remunerado, esta es otra de las lógicas, el derecho a la libertad de circulación de esa obra, que no siempre es tan sencilla en un mundo tan desigual como el nuestro, el derecho a la libertad de asociación con otros artistas, el derecho a la protección de tus derechos económicos y sociales, o por supuesto el derecho a participar en la vida cultural. La realidad es que incluso desde Naciones Unidas, desde sus órganos más vinculados, por supuesto UNESCO ha hablado de libertad artística, pero también los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas han visto en numerosas ocasiones cómo sí, los artistas, los gestores culturales, diferentes personas que se dedican al mundo de la cultura son amenazados por ejercer bueno, pues ese derecho, ¿no? Y la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas pues ha presentado diferentes investigaciones o informes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero en especial, si no me equivoco, en 2013 presentó un informe sobre, ahí está, 2013, sobre la cuestión específicamente de la libertad artística, ¿no? Y ella planteaba cómo efectivamente la libertad artística al final también es otro elemento democrático dentro de nuestra humanidad. No es el día hoy para entrar en todas las violaciones a la libertad artística que existen y han existido y lamentablemente todavía seguiremos viendo, pero bueno, ahí tenemos un gráfico que es como muy significativo, ¿no? De amenazas, asesinatos, personas encarceladas, detenidos, censurados. Incluso, por ejemplo, durante la COVID hubo numerosos artistas que a lo largo del mundo manifestaron censura cuando querían en sus redes sociales, sobre todo, manifestar cuestiones desde un ámbito absolutamente cultural y artístico, ¿no? Por tanto, si hablamos en un congreso de libertad de expresión, no podemos nunca olvidar que la libertad artística también forma parte intrínseca de esa misma libertad de expresión, que no siempre la recordamos. La gente que venimos del mundo de los derechos humanos tenemos tendencia a olvidarnos de esta, pero que forman parte integral de nuestra vida. Y aquí es donde empieza a entrar también mi nexo con la educación en derechos humanos, y que son necesarias porque cuestionan significados y reexaminan ideas y conceptos que hemos heredado y que muchas veces no somos ni conscientes, que nos vienen en la genética, al igual que otras cosas que nos vienen en la genética, y que por tanto el arte tiene esa capacidad transformadora que hace que, de algún modo, casi, no sé, químico, hace que tu racionalidad se desdibuje para dar paso a otro tipo de comprensión más emocional
y te ayuda a aceptar las complejidades de un modo muy diferente. La Relatora Especial de Derechos Culturales también recordaba en este informe, que ahí tenéis el dato exacto de cuál es el número del informe para quien este fin de semana le apetezca muchísimo leérselo. Estas prácticas artísticas muy a menudo nos ayudan a tener unas experiencias constructivas y menos coactivas que lo que nos va a ayudar, por ejemplo, cualquier presentación, ¿no?, más basada en la racionalidad de nuestro uso intelectual, etc. Y así llegamos a ¿qué hace Baquetti con todo esto? Bueno, Baquetti efectivamente se ha planteado el análisis de los conflictos y su solución siempre. Y intentamos hacerlo de la mejor manera que podemos, y en esas mejores maneras una de las que hemos encontrado ha sido la cuestión del arte. Y en los últimos tiempos estamos cada vez más queriendo impulsar algo que, bueno, que en parte existe, pero que también ha sido muy silenciado, y es que la cultura pueda narrar la violencia política que hemos vivido en Euskal Herria en las últimas décadas. Tras décadas de violencias tenemos todavía mucho que solucionar, en el sentido de que, si bien se habla de 10 años de paz en Euskadi, la realidad que la violencia durante décadas ha dejado en las calles y en las familias y en las cuadrillas permanece de un modo a veces muy intangible que no somos capaces de racionalizar. Y si bien efectivamente generamos más encuentros, más espacios, a menudo seguimos sin encontrar las palabras. En ese sentido, desde Baquetti, así como desde muchas otras instituciones y artistas, creemos realmente que la creatividad nos aporta una fórmula para ir más allá de lo que somos capaces de articular de manera racional. El lenguaje artístico a veces nos desnuda de nuestro propio ser para en realidad volverte a encontrar de otro modo, ¿no? Ese programa que veis ahí, Adior y Cabe, sin adiós, fue una iniciativa de la Capitalidad de Donostia 2016, y luego se ha mantenido por Baquetti y por otros, y que defiende esta misma idea, ¿no?, que el lenguaje estético y simbólico nos ayuda a expresar mejor aquello que es difícil de expresar de otro modo. Adior y Cabe literalmente lo que hacía era crear un teatro, una narrativa en torno a la vida de una de las personas víctimas de la violencia, ¿no? Pero no solo porque nosotras lo veamos, sino porque nos lo está diciendo la población. Una de las cosas que personalmente más me impactó, pero no soy la única que lo narra, es cómo de repente los cines, por ejemplo, de Donostia, un lugar donde hasta hace pocos años no era tan fácil hablar o plantearte ir a ver una película comprometida, los cines de Donostia se llenaban tarde tras tarde tras tarde tras tarde para ir a ver documentales como Rondago Miquel, un documental muy difícil, y la gente lo veía entero, terminaba y no se levantaban y aplaudían y el aplauso no terminaba, lo cual evidencia que la gente, frente a muchas veces que en los procesos de educación de derechos humanos de las instituciones, de las asociaciones, la gente no viene, y hacemos actividades y la gente no viene, en las propuestas artísticas la gente va. Así que no es verdad que la gente no esté interesada en el tema, sino que igual necesitamos otros lenguajes. Ni que decir Maixabel, la gente llora en el cine con Maixabel, ¿no? Son cosas que es evidente que son incomprensibles. Hay mucha literatura escrita sobre si ha habido un silencio social, no es el momento hoy de hablar de esto, pero bueno, si a alguien le interesa el tema, es interesante, por ejemplo, leer los artículos de Iván Zaldúa sobre toda la literatura en euskera que ha asistido sobre lo que él llama Gautza, la cosa, ¿no?, ese conflicto, o leer, por ejemplo, al historiador también Santiago de Pablo cuando analiza todas las películas y series que han abordado esta cuestión, bien de manera directa en su comentario o bien como contexto de fondo de su trabajo literario, ¿no? Pero sí, existen cada vez más propuestas, tenemos escritores, también he puesto alguna más antigua como Un Metro, tenemos algunas propuestas de teatro, como veis ahí el proyecto 43.2, ni que hablar de las teleseries como Patria, La línea invisible, que han sido muy famosas, tenemos también alguna iniciativa de cómic de Los puentes de Moscú, y veis ahí un artista plástico, un artista audiovisual, ¿no? Es un artista que esto normalmente no se suele ver tanto, es una obra que está en el Museo Artium, que se llama ¿Dónde está el paraguas? Y que probablemente recordará efectivamente la imagen que salió en medios de prensa de uno de los asesinatos de ETA, ¿no? Pero la cuestión es, ¿y todo esto cómo lo vinculamos con la libertad de expresión? La creación es un proceso que se realiza en muchos casos desde la intimidad, ¿no? Pongo intimidad entre comillas, en el sentido de que la persona creadora da un sentido a través del arte que lo crea y la persona receptora lo recoge, lo revalida, lo rechaza o lo contesta. Y en este mundo de las redes sociales, que estamos en permanente interacción, por ejemplo, la literatura es un buen ejemplo de cómo es otro ritmo.
Tú recibes lo que alguien escribió en su intimidad, generalmente en su casa, donde lo haya escrito, en un momento muy personal, y tú en otro momento personal, encima de un avión, en un tren o leyendo en tu cama, recoges esa emocionalidad y la revalidas o la rechazas, pero es un momento muy íntimo, ¿no? ¿Cómo hacemos, por tanto, para pasar de esa creatividad individual, de ese momento íntimo, a una transformación social, ¿no? Lo que sí que estamos viendo es que en todos estos procesos artísticos lo que se da es más una idea de proceso, no importa tanto el resultado, sino el camino que está recorriendo. Y eso es algo que vemos necesario cuando hablaba también Itziar de la necesidad de escuchar testimonios. El arte, con esa capacidad artística, nos sitúa en las vivencias de otras personas de un modo muy natural. Nos permite y nos obliga a mirar a través de los ojos de otra persona. Y sobre todo desnuda parte de nuestra racionalidad, ese quién somos, quiénes son los míos, dónde me posiciono, para permitirnos adentrarnos, ¿no?, en la intimidad de la vivencia de las demás personas, sin que además nosotros ni lo noten, en la intimidad de un cine, en la intimidad de un libro. Pero ahora viene el problema, ¿cómo hacemos con esa colisión entre lo que es una creación libre y sin fronteras, que no debe tener censuras, como veíamos al principio, que no vuelva, por ejemplo, a revictimizar a las víctimas? Y ahí está un debate que yo no tengo la solución, pero que sí que creo que tenemos que plantearnos. Muy a menudo, cada vez que sale una nueva obra, una nueva película, etc., se habla de que, por ejemplo, no tiene en cuenta a todas las víctimas. ¿Pero debe una obra artística tener en cuenta a todas las víctimas? Es uno de los procesos que creo que deberíamos poder hablar más serenamente, ¿no? Si somos nosotras las organizaciones de derechos humanos o son los artistas quienes deben hacer esa labor, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar la libertad artística a la vez que se mantiene un suelo ético? Para terminar, uno de los ejemplos que nosotras tenemos en la Fundación, en Baketic, es una apuesta, por ejemplo, por el Teatro Fórum. El Teatro Fórum es una metodología que se deviene un poco del teatro del oprimido de Brasil, y lo que plantea un problema. Plantea a través de sketches diferentes, sobre todo solemos utilizar diferentes sketches en cada obra, para que tú te puedas sentir identificada con alguna de las historias narradas, etc. Y todos ellos, digamos, terminan mal. O plantean un dolor, plantean un error, plantean algo que te deja incómoda en tu silla. Esa es la idea. Y se invita, una vez que la obra finaliza, que suele durar entre, no sé, 30 a 45 minutos, depende, se invita al público a que cambie, a que suba al escenario esa persona que le apetezca de voluntaria, o entre todos se crea un nuevo rol y que suba. Nosotros en estos momentos tenemos, por ejemplo, una obra que trata el tema de la diversidad cultural, de la discriminación y la xenofobia. Tenemos otra que aborda el bullying, qué hacemos ante estas situaciones que se dan en las clases. O esta que veis ahí, que es Eta Ikzer, que es ¿y tú qué?, que es todo lo que nos pasó durante el conflicto de origen político, ¿no?, que tuvimos en Euskal Herria durante décadas. Y es verdad que ves cosas impresionantes. Yo siempre me acuerdo de una persona que participa en los foros que tenemos en Guipúzcoa, que participa todos los meses, que es activa, una persona con representación, con un rol político, una persona dura, etcétera, que yo siempre sentía que nunca salía de su rol. Hicimos este teatro, se animó a salir y vi a otra persona de repente. Fue capaz de expresar de un modo absolutamente diferente cuando entró a ser ese papel, ¿no?, de actor, de actriz, y por tanto genera, a veces nos desinhibe de un modo que te permite generar una reflexión y un cuestionamiento de nuestros comportamientos que de otro modo hubiera sido imposible. Así que este planteamiento de cómo la libertad artística, que es una forma de libertad de expresión, debe también ser mirada desde una óptica en derechos humanos, tanto para su utilización, para su uso adecuado, como para también plantearnos por qué no, o sea, cómo hacemos para casar esa colisión entre la libertad sin censura artística y que sea una base ética respetuosa con los derechos humanos, sobre todo de las personas víctimas. Y esto.